Vamos a ver rápidamente la medición por autocolimador, que era el instrumento utilizado antes de la aparición de los niveles electrónicos, más frecuentemente para medir con mucha exactitud el error de plenitud de grandes superficies y muy particularmente de los planos de referencia, de los mármoles. Con la aparición de los niveles electrónicos, este método perdió mucho uso porque resulta un método mucho más laborioso, mucho más lento y además requiere de un entrenamiento mucho más profundo para poder desarrollar el método, para poder medir. Es necesario personal mucho más capacitado para medir con un autocolimador que con un nivel electrónico. Por lo tanto, por todas esas razones, los niveles electrónicos han desplazado rápidamente a los autocolimadores, pero sigue siendo un método de medición muy exacto de planitudes en grandes longitudes. El autocolimador es un instrumento óptico que consta de lo siguiente: tiene una fuente de luz que emite un haz de luz. El haz de luz pasa a través de una retícula, que es un cristal plano, que tiene simplemente grabada una cruz, con sus dos líneas, una vertical y una horizontal. De tal manera que el haz de luz proyecta a través del objetivo la sombra de esa retícula, la cual es devuelta por un espejo. El instrumento lo que hace es medir la diferencia de ángulo entre salida y entrada de esa retícula en sentido vertical. O sea, el autocolimador mide ángulos, pero ángulos extremadamente pequeños, del orden de los segundos. De tal manera que la imagen de la retícula es devuelta y en el ocular del instrumento, que tiene un goniómetro que puede medir segundos, se observa la diferencia de ángulo entre la entrada y la salida, ajustando el instrumento con el ángulo de salida y luego colocando en distintos puntos, en distintas posiciones el espejo, y lo que hace es medir ese ángulo. Las distintas posiciones del espejo son equivalentes a las distintas posiciones del nivel que hemos visto anteriormente. El criterio de medición es exactamente el mismo. Y funciona de la siguiente manera: el haz de luz pasa a través del objetivo y con él viaja la sombra de la retícula, que se refleja en un ángulo cuyo valor es el doble del ángulo de inclinación del espejo por el fenómeno de reflexión. Lo que hace el instrumento es medir este ángulo, el ángulo de entrada de la imagen de la retícula con respecto al ángulo de salida. En la base del espejo se tiene calibrada, conocida la distancia entre los apoyos, o sea, la distancia EG. Si la distancia EG es conocida y el ángulo es medido, podemos calcular el valor de desplazamiento vertical de la punta del espejo, H. La función del instrumento es medir el ángulo y nosotros calcular en función del ángulo H. En el ocular observamos las desviaciones de la línea horizontal de la retícula. La línea vertical es simplemente para posicionar el haz que vuelve centrado respecto al ocular. Lo que se mide es el desplazamiento del brazo horizontal de la retícula, en valores de ángulo, en valores de segundos. Esquemáticamente, esta podría ser la medición de una de las generatrices, con un arreglo particular. Como el autocolimador ocupa un lugar sobre la superficie que queremos medir y por lo tanto inutilizamos esta área como medición, no podemos medir en esta área porque está ocupada por el instrumento, a menos que coloquemos el instrumento en un apoyo externo a la superficie, que eso es muy frecuentemente utilizado, pero tenemos que tener la siguiente precaución: la superficie sobre la cual apoyamos el autocolimador no tiene que tener movimiento relativo respecto a la superficie que está midiendo, porque si no eso va a dar distorsión en la medición del ángulo de entrada de la retícula. Y si no, podemos producir un arreglo como el siguiente: apoyar de manera segura el autocolimador sobre la misma superficie a medir, utilizar un espejo simplemente como conmutador, o sea, un espejo que refleje el haz de luz, y medir sobre otra generatriz que no es la generatriz sobre la cual proyecta.
Eso también es posible. Esa generatriz la dividimos en segmentos, tal cual hicimos con los niveles. La longitud de los segmentos es conveniente que sea igual a la longitud de los apoyos del espejo, y por lo tanto el espejo irá ocupando estos distintos sectores, irá reflejando el haz de luz con distintos ángulos según la inclinación que tenga en la posición de cada uno de esos segmentos, y en función a la medición de los ángulos de cada uno de los segmentos iremos determinando la desviación H vertical. Y de esa manera conformando la forma de la generatriz que estamos midiendo. Similar al método que hemos utilizado con el nivel, pero en este caso utilizando el espejo. Acá tenemos un autocolimador óptico tradicional fabricado por la firma Taylor-Hobson y unas imágenes de los espejos. Ciertamente, para tratar de competir con los niveles electrónicos, se han desarrollado autocolimadores también electrónicos, con celdas de medición de haz de luz, de tal manera que miden el ángulo de forma automática. De todos modos, no logran competir en velocidad con los niveles electrónicos, y en general los niveles electrónicos se están imponiendo sobre inclusive estos niveles de autocolimador mucho más desarrollados. Este es el informe de un autocolimador electrónico provisto por la firma Taylor-Hobson. Tenemos acá una fotografía de la medición con ese autocolimador electrónico. Por último, para la medición de piezas de producción, recordemos que podemos utilizar los equipos de medición de la circularidad también para medir errores de planitud, como lo vimos anteriormente.